Bueno, pues tenemos una charla con nuestro amigo Miguel Latorre, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, y a quien recibimos con mucho gusto. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Ramón. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo quedó el Atlante? El Atlante quedó 1-1, ahí Empató. vamos, ahí la llevamos, Hay que sumar puntos y ya faltando 4 fechas. Sobre todo jugar bien. Sí, y faltando 4 fechas es donde hay que meter el turbo, ¿no? Así es nuestro sistema mexicano. en el fútbol. Así es. No, pero agradeciéndote por la invitación y saludando con todo gusto a la gente que nos escucha. Bueno, Miguel, pues hay muchas cosas que charlar. La derrota que tiene Acción Nacional en la búsqueda de la presidencia de la República ha dado pie a muchos análisis y pareciera que todo el mundo tiene un culpable dentro de quien pierde, es casi naturaleza humana. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu lectura del proceso electoral? Mira, en la lectura que le he dado yo en lo personal y que le hemos dado, yo creo que coincidimos muchos panistas e incluso ciudadanos que no necesariamente militan en el PAN, pero que simpatizan de manera natural con nuestro partido. Yo creo que veníamos arrastrando con una serie de problemas, con una serie de vicios, ¿por qué no llamarlo así? Con una serie de factores que no solamente nos terminaron afectando en este proceso. Recordemos que al PAN electoralmente no le había ido bien en los últimos procesos en todo el país. No es un problema de una región, no es un problema de un estado. Y yo creo que nunca se llevaron a cabo las tareas responsables tendientes a ir corrigiendo esto. Al presidente Calderón, como presidente, le tocan 2 procesos federales, el intermedio, donde al PAN le va mal, y este último por la presidencia y a la vez la renovación de las cámaras, en donde le termina yendo también mal. Sin embargo, en el desarrollo de las elecciones estatales, a lo largo de los 6 años del presidente Calderón, tampoco no nos fue bien. Se ganaron algunas gobernaturas en alianza con otros partidos, se ganaron algunas gobernaturas en donde no es propiamente dicho militante panista o muy afín ideológicamente, ¿no? Entonces, realmente sí el PAN vivió un retroceso en estos años, que yo estoy convencido que ahora, después del descalabro, ahora sí tendremos, y no nos quedará de otra, el tiempo suficiente, y tendremos, yo creo que ahora sí la madurez suficiente para analizarlo bien y para ponernos a trabajar. Yo estoy convencido que más que hacer análisis y más análisis, que aparte también yo estoy seguro que ya se han hecho y que se han hecho bien y que sin embargo no los hemos atendido, yo creo que más que eso es ponernos a trabajar. Yo creo que en la dinámica del trabajo es en donde vamos a ir encontrando aquellas soluciones, porque nadie tiene una varita mágica y no hay ahorita una sola solución que solucione el problema, valga la redundancia, que solucione las problemáticas que tiene nuestro partido. Lo único que nos queda es trabajar. El próximo año se viven procesos electorales en 14 estados, hay procesos electorales en 14 estados en donde se renovarán algunas gobernaturas, muy pocas, pero en todas las demás serán elecciones intermedias, en donde el PAN tiene que plantearse un objetivo. Y para mí el objetivo inmediato de estos procesos es, en aquellos estados donde son elecciones intermedias, tratar de posicionarnos como una oposición que tenga mayoría en los congresos, y en donde somos gobierno, tratar de consolidar los logros que ya tenemos. Miguel, un arquitecto, un ingeniero, un albañil, antes de ponerse a trabajar y de echar la pared, hace un dibujo, hace un boceto. ¿Qué material va a necesitar? ¿Con qué cuenta? ¿Hasta dónde le alcanza el presupuesto? Así es. Yo te pregunto, en esos términos de boceto, ¿qué tiene que dejar fuera el PAN y qué tiene que recuperar? Mira, por eso lo comentaba yo, que esos análisis de una manera seria yo creo que se han hecho en los diversos procesos en donde no nos ha ido bien, y que sin embargo tal vez no hemos entendido el mensaje, y tal vez a lo mejor a quienes les corresponde en algún momento tomar las decisiones no se han tomado de una manera correcta y no se han tomado de una manera madura, con sensatez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ser muy conscientes que cuando fuimos gobierno hubo muchas cosas que se hicieron bien y que no tuvimos la capacidad para informarlas bien a la ciudadanía. Yo creo que estos 12 años de PAN en el gobierno federal han tenido muchos logros. También ha habido situaciones en donde no hemos respondido a la expectativa del ciudadano, pero en un balance general yo creo que el país está mucho mejor en estos 12 años que en la década del último siglo, que en la última década
década del siglo pasado. Les faltó culminar la transición. Nos faltó culminar y nos faltó sobre todo, lo vuelvo a decir, informar bien a la gente y sobre todo meter al ciudadano en la dinámica de los trabajos y de los esfuerzos que hacía el gobierno federal. Pero fíjate este dato, por ejemplo, de la transición, que yo sé que a muchos panistas les incomoda. El Bester Gordillo fue más poderosa con el PAN que con el PRI. Así es. Por ejemplo, ¿no? Es una de esas es uno de esos casos en donde el PAN no cumplió con la expectativa que la ciudadanía tenía. Yo te lo puedo asegurar que el 80-85% de los panistas, si no es que más, que además también tengo que decirlo, el PAN nunca gobernó enteramente con los panistas. Las estructuras de gobierno siguen llenas de funcionarios que venían desde los gobiernos del PRI, y luego te topas con casos como estos en donde se le da una posición privilegiada al yerno del Bester Gordillo, que yo creo que ni estando el PRI en el gobierno se la hubieran dado. No, el PRI, bueno, tenía un control supremo en el sindicato, pero hasta ahí, acá fue Lista y fue Campa y fue... Claro, entonces te digo, el 85% o el 90% del panismo que nunca trabajó en el gobierno federal vio con incredulidad o a veces con sorpresa cuando se tomaban estas decisiones, en donde en ocasiones éramos de mano dura en algunos temas importantes, pero en otros temas importantes como este muy concreto que tú mencionaste, al gobierno federal le faltó la energía para no hacer este tipo de pactos que no solamente lastimaban a los panistas, que lastimaban a muchos ciudadanos que ven con desagrado las prácticas que se siguen, en este caso concreto en un sindicato como lo es el de pues educación. Entonces, esas cosas nos faltaron, nos faltó concretar algunos temas importantes, en algunos otros temas fuimos muy efectivos, pero lo vuelvo a decir, muy malos para informar. Yo siento que el boicot permanente estuvo desde adentro del gobierno federal, porque esas estructuras seguían llenas de gente que no era leal al proyecto de país que el PAN construyó antes de ganar la presidencia en el 2000. Entonces hubo errores, desde luego que los hubo, provocaron un desgaste en el ánimo de la ciudadanía y nunca se tuvo una estrategia para contrarrestar esto. El gobierno federal no la tuvo, el gobierno federal en alianza con el partido no la tuvieron, y yo creo que el gobierno federal pensó que por arte de magia el partido tenía que salir a cacaraquear el huevo y a exaltar lo bueno que se había hecho. Sin embargo, los funcionarios del gobierno federal no lo hicieron nunca. Entonces, hay una controversia fuerte. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy a la mano a la hora de que volvamos a ganar, porque estos vicios o estos errores el PAN suele cometerlos no nada más cuando fue gobierno federal, sino también cuando tenemos estados o municipios, hacemos esto. Yo creo que tenemos que privilegiar primero a nuestra gente, a la gente que está en el partido, que trae la camiseta puesta, que suda la camiseta en cada campaña, y que esa gente que a la vez es la que tiene contacto con el ciudadano en cada campaña, sea la que esté en la toma de las decisiones. Desafortunadamente no era el panismo el que estaba al frente de la toma de las decisiones. La ocurrencia del DF con la señora Miranda, muy respetable la señora y su esfuerzo. Se buscó una alternativa que vimos que no se cumplió, pero casi se va al cuarto lugar. Porque ahí, si bien es cierto, se hizo un esfuerzo importante por buscar una candidatura ciudadana, que muchos panistas cuando nombraron a la señora Wallace vimos con buenos ojos. Sin embargo, inicia la campaña y la señora Wallace dice, pues yo no soy panista, a mí el PAN me invitó y le acepté, pero ya me habían invitado también el PRI y el PRD. Y no conozco de otros temas, o sea, conoce muy bien el tema de la seguridad, pero bueno. Y luego una separación total y completa de su campaña con el partido. Es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero a los panistas porque los panistas tal vez no hagan las cosas bien, yo me rasco con mis propias uñas. Y eso provocó que se perdieran alrededor de 1,5 millones de votos en el DF, en comparación a la última elección. Que hubieran podido arrastrarle, abonarle algo a la presidencia, ahí es un ejemplo, ¿no? Ahí es un error que comete el partido, pero más que error, yo creo que nunca se imagina el partido cuál es la reacción de una candidata como la señora ya en el momento que es postulada como candidata. Digo, esos son otros errores que el partido ha cometido, más allá de la falta de vinculación del partido con el gobierno. También el partido se cometieron errores que se tendrán que corregir. Uno de ellos es que todos los panistas, absolutamente todos, tenemos que estar convencidos que antes del interés personal tiene que estar el interés del partido y tiene que estar el interés de los ciudadanos. Ya nos cansamos en el PAN de las candidaturas que son capricho o que son motivadas por una ambición personal,
en donde por una ambición personal yo me siento con el derecho de hacer lo que se me da la gana en el partido, y por una ambición personal yo me siento con la capacidad y el derecho de ser candidato a lo que se me ocurra. Y yo creo que hemos tenido serios descalabros también por haber solventado, por haber soportado estos vicios internos que se vinieron dando de manera más fuerte en estos últimos años. Ahorita yo estoy convencido que cualquier panista o cualquier ciudadano que simpatice con el PAN, que tiene alguna aspiración política válida, primero tiene que ser consciente que antes de tener una aspiración personal tiene que haber partido. De nada le sirve a los panistas o de nada les sirvió querer ser candidatos sin preocuparse primero por fortalecer la casa. Si la casa no está fuerte, mi ambición personal o mi candidatura se van al bote de la basura. Pasó en estos últimos años. No necesariamente acertamos en la postulación de las candidaturas. Los vicios internos nos consumieron. Y yo estoy convencido que todos los panistas poniendo de nuestra parte, porque tampoco no es una varita mágica del Comité Ejecutivo Nacional ni de los estatales. Todos los panistas desde nuestro ámbito de influencia, desde nuestros comités municipales, nuestros subcomités, pasando por el comité estatal hasta el CEN, tenemos que ser conscientes de que para lograr reposicionarnos y para poder buscar de nueva cuenta la confianza ciudadana, primero tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Que yo creo que eso fue algo que faltó. Es el gran tema quizá ahorita, ¿no? Es el gran tema porque esta lucha entre grupos ha llegado en muchos casos pues a derrotas espectaculares. Por ejemplo, Jalisco. En Jalisco, en donde de tener la gubernatura, ¿por cuántos sexenios? ¿2 o 3? Por 3. Por 3 sexenios. El Poder Federal ahí mismo, o sea, y irse al tercer lugar, digo. Así es. Que habla de que hay fisuras internas ahí graves. Claro que sí, porque si comparamos, por ejemplo, en estados como Guanajuato, en donde el PAN vuelve a mantener la gobernatura y la mayoría de las alcaldías, dices, bueno, ¿por qué en un lugar sí se está dando un proceso así? O sea, el PAN en Guanajuato ha demostrado que la unidad y el consenso y el diálogo permanente y el trabajo de vinculación entre los gobiernos y el partido que es un triunfo contra marea, o sea, más valioso pues para el panismo. O cuando se hace el trabajo bien hecho y que son proyectos a largo plazo, a mediano y a largo plazo, como se hace en Guanajuato, es cuando los resultados se dan. En la mayor parte de los estados no hemos sido capaces de construir proyectos a mediano y largo plazo como partido, y sobre todo cuando alcanzamos las alcaldías o cuando alcanzamos las gubernaturas. Siempre nos consume la inmediatez. O sea, lo que vaya saliendo, el día a día, lo que se me va ocurriendo, no forjamos nuevos cuadros, no vamos fortaleciendo a nuestras piezas para que lleguen totalmente aceitaditas a la siguiente contienda. Luego en cada contienda se nos quiere ocurrir una fórmula mágica o se nos ocurre una fórmula mágica y la queremos poner en práctica y no nos funciona. Y yo sí creo que ha faltado un trabajo a mediano y a largo plazo en nuestro partido, más allá de la vinculación que no se tuvo de una manera efectiva, en este caso con el gobierno federal, o cuando hemos ido también a administración en los municipios y en los estados, nos falta también eso. Entonces, ahorita el reto es bien importante, porque así como tú lo comentabas, primero se tiene que tener un plano de lo que vamos a hacer antes de empezar a construir. El problema es que esos planos ya se tenían, o ya no los habían dado a conocer los militantes, la ciudadanía, en lo que nos dicen en las campañas, en lo que nos dicen en la calle, y sin embargo nunca lo habíamos atendido. Queríamos construir sin plano o con un plano distinto. O con planos distintos. A lo mejor había varios ingenieros, demasiados ingenieros para una obra. El reto es que el próximo año hay elección en 14 estados. O sea, ahorita estamos a la vuelta de la esquina, aquí en Chihuahua, de un proceso electoral muy complicado, de un proceso electoral muy competido y de un proceso electoral inédito, porque si se aprueba la reforma política que se está discutiendo en el Congreso, los siguientes alcaldes y los siguientes diputados durarían 4 años. Entonces es un reto mayor, porque en 4 años puedes planear mucho mejor un proyecto de ciudad que en 3. Yo creo que ese es un valor agregado que se tiene, y ese es un reto importante que se tiene, que en 4 años podemos construir mejor un proyecto de ciudad y ejecutarlo. Entonces, el reto para el partido está que el 15 de diciembre inicia ya el proceso electoral, primero con los procesos internos de los partidos, posteriormente ya con las campañas, y ahorita aquí en el PAN, que ya tenemos esos planos en la mano, que ya tenemos una claridad,
Lo único que nos queda hacer es trabajar. Ya iniciamos con estos trabajos, vamos a continuar de aquí a fin de año y nosotros esperamos que en un ambiente de armonía, en un ambiente de consenso, poder tener a nuestros aspirantes definidos a más tardar iniciando el 2013 para posicionarlos bien ante la ciudadanía y para salir fuertes a una campaña, que yo creo y estoy convencido que ese es el reto más grande, poder ponernos de acuerdo, poder dialogar, poder consensar candidaturas de unidad, poder consensar candidaturas fuertes hacia afuera más que hacia adentro y poder aspirar a recuperar mayoría en el Congreso y a recuperar las principales ciudades, que yo estoy convencido, y ese es otro tema, que el PRI no lo ha hecho bien aquí en Chihuahua capital. Entonces, hay un reto importante, pero te digo, el primer reto está en ponernos de acuerdo primero los panistas. Bueno, vamos a un corte, Miguel, para seguir charlando sobre los planes que tiene el Comité Directivo Municipal del PAN. Un corte, estamos charlando con Miguel Latorre, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. ¿Cuál es tu lectura? Ya nos diste una lectura nacional de la ciudad de Chihuahua. ¿Qué números encuentras ya cuando entra uno a ver los detalles finos, no? Mira, yo veo, pese al descalabro electoral que hubo, yo veo un área de oportunidad muy importante para el partido por diferentes causas y con datos crudos. En el 2009 nosotros teníamos presidencia municipal, teníamos prácticamente recién iniciada o antes de la mitad de la gestión de Felipe Calderón en el gobierno federal. Aparentemente teníamos una estructura partidista sólida y teníamos muchos factores aparentemente a favor. Sin embargo, a lo mejor la toma de nuestras decisiones internas o muchos factores nos orillaron a que en el 2009 perdiéramos aquí en la ciudad por 20 y tantos mil votos, alrededor de 25,000, 26,000 votos. En el 2010, también con ayuntamiento, aparentemente con estructura, aparentemente con un posicionamiento de nuestros candidatos importante, con muchas cosas que considerábamos a favor, perdemos aquí en la ciudad de Chihuahua por más de 50,000 votos. Es decir, 50,000 votos que son un dato aquí histórico por los que perdimos, por los que perdieron prácticamente todos nuestros candidatos. Entonces, en el 2012, sin presidencia municipal, con un gobierno federal, yo sí lo digo abiertamente, desvinculado del partido, sin a lo mejor una estructura sólida, fuerte, para operar políticamente y de manera permanente en las calles. Nosotros damos una pelea en una desigualdad de circunstancias terrible, y aquí en Chihuahua capital, después del 2010, que fue la última elección que tuvimos, recuperamos miles de votos que tradicionalmente eran para el PAN. Nosotros en esta última elección obtuvimos como partido más de 120,000 votos, considerando que Javier Corral gana aquí en la ciudad. Ese dato tiene muchas lecturas. Sí, claro, tiene muchas lecturas y dependiendo la lectura es la conclusión. Sin embargo, por la circunstancia que sea y pese a un proceso interno de selección de candidatos al Senado muy cuestionable, Javier Corral gana aquí en la ciudad. Josefina Vázquez Mota, pese a que desde 2 meses antes la gente, las encuestas y los medios de comunicación decían que Josefina iba a quedar en tercer lugar, Josefina aquí en la ciudad tiene más de 110,000 votos. Ganamos en el distrito sexto con Josefina. Javier Corral gana por 8,000 votos el distrito sexto, siendo que Patricio Martínez, el candidato del PRI, había sido diputado federal por el distrito sexto. Y en la campaña de diputados, Blanca Gámez se queda en un empate técnico con Minerva Castillo, que al final se tradujo en 200 votos de diferencia a favor del PRI. En el octavo damos una buena pelea, se pierde la diputación por 7,000 votos. Sin embargo, en un balance general, tenemos un resultado en números aceptable. Desafortunadamente no se ve reflejado en haber ganado una de las diputaciones, que nosotros luchamos por ganar las dos, que yo estoy convencido que si la campaña de Josefina hubiera tenido mayor penetración, yo estoy convencido que hubiéramos ganado los 2 distritos, pero bueno, las circunstancias políticas fueron esas. Lo que nos dice a nosotros es que en circunstancias tan desfavorables, sin recursos, con una estructura muy animosa de voluntarios, pero muy pequeña en relación a lo que tiene el PRI, con muchas carencias, sacamos
un empate técnico aquí en la ciudad. Recuperamos muchísimos votos. ¿Por cuánto le gana Peña Nieto a Josefina en la ciudad? Por alrededor de 9,000 votos. Ujú. Pero a nosotros lo que nos llama mucho la atención aquí en Chihuahua Capital es que Chihuahua Capital le da casi una tercera parte a Josefina de los votos que tuvo en todo el estado, considerando que Ciudad Juárez, que tiene un padrón electoral mucho más grande, Josefina tiene poco más de 80,000 votos y aquí tiene 110. Fíjate, un dato también muy interesante porque Juárez durante décadas fue de las capitales del panismo a nivel nacional. Fue un bastión azul. Ahora, desafortunadamente, por las circunstancias que sean, en muchas partes del estado, igual aquí en Chihuahua Capital, el voto no nos favorece, pero uno tiene que voltear a ver las áreas de oportunidad que hay para el año que entra, que es el proceso electoral que viene. Si la elección hubiera sido local, hubiéramos dado una pelea muy cerrada a nivel municipal y hubiéramos ganado el distrito 17 y el distrito 18. Es decir, nosotros recuperamos muchos votos que por la circunstancia que sea, en el 2009 y en el 2010 no nos favorecieron, lo cual nos indica que pese a las adversidades hubo una aceptación hacia el PAN, una aceptación importante aquí en la capital hacia Josefina, hacia nuestras candidatas a diputadas, y que sin embargo nos deja como lección en el PAN que aún haciendo muchas cosas bien con las carencias que tenemos y saliendo en armonía, como salimos con Maru Campos y con Blanca Gámez, es complicado ganar. Entonces el reto para nosotros es, viendo estos números, generar una inercia positiva hacia adentro, postular o buscar postular a los mejores candidatos y candidatas hacia afuera, y la clave del próximo año para el panismo está generar un consenso interno. Ahí diste con una palabra que te tengo que hacer la pregunta de los 64,000. ¿Será imposible que se sienten a tomar un café Carlos Borruel, Javier Corral y Cruz Pérez Cuellar y hagan las paces? No es imposible, No es imposible, y yo te lo voy a decir por qué. Porque ya se lo tomaron. Los tres compañeros, en diferentes coyunturas y circunstancias, en alguna o algunas ocasiones han sido aliados. Sí, claro. O sea, para mí no es imposible. Para mí al contrario, para mí es posible. Y yo espero, y nosotros tenemos que ser partícipes en que lo hagan para beneficio del partido, no para beneficio de un proyecto personal o de grupo. ¿Que dónde está la...? Es en donde de nada me sirve que se sienten a tomar un café o a platicar si de lo que van a platicar o lo que van a acordar es una cuestión personal. A mí me interesa que se sienten a platicar, pero cosas de beneficio para el partido, para todo el panismo. Yo espero, y es más, estoy convencido que es muy probable que sí se dé, y yo creo que esto le abonaría, desde luego, a ese proyecto. Desde hace mucho al PAN le ha urgido esa foto, ¿eh? Le urge, te digo, pero le urge que sea, pero para beneficio del partido, porque en ocasiones hay liderazgos hacia el interior de nuestro partido que de repente tienen desencuentros y de repente los ves que se juntan, pero no que se junten para necesariamente favorecer al PAN, a veces se juntan por una coyuntura personal. Yo sí espero que esa reunión se dé, no nada más entre ellos tres, entre muchos actores del panismo que no necesariamente han coincidido en los últimos años, que se dé para beneficio del partido, para decir, oye, ya sabemos cuál es el mensaje que nos manda la ciudadanía. Y el primer mensaje que nos ha mandado la ciudadanía es, si no están unidos ustedes adentro, no les podemos dar el voto de confianza. Eso es muy natural. Porque nadie va a votar por un grupo de personas que ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. Y otra lectura, si no tienes capacidad de sumar esfuerzos internamente, de ponerte de acuerdo, difícilmente tendrás la capacidad para administrar un país, un estado o una ciudad. Ese mensaje nos lo ha mandado a la ciudadanía varias ocasiones. Sin embargo, parece ser que no lo hemos entendido. Yo en lo personal, como líder aquí en la capital, yo sí lo he entendido y yo me he encargado y estaré ocupado en transmitírselo a todo el panismo de que tenemos que hacer un esfuerzo, y soy muy insistente en esto, para generar un consenso. Si no salimos en consenso, el reto todavía es más complicado del que tenemos, porque mira, nos enfrentamos contra un partido que no tiene escrúpulos en derrochar lo que se tenga que derrochar y en pasar por encima de quien sea. Un partido que puede tener problemas internos más fuertes que el PAN, sin embargo, públicamente salen a una sola voz. Tenemos un partido que utiliza el poder. Y el PAN no. Y que tienen, fíjate que el PAN, para bien o para mal, para algunos por tontos,
El PAN jamás utilizó al gobierno federal para aprovecharse electoralmente, ¿eh? ¿Será? Te digo, para bien y para mal. Por ejemplo, Y si lo quisieron hacer en algunos estados o en algunas zonas, pues por lo que veo, no le salió bien. pero por ejemplo pienso en la dirigencia nacional de Espino con Fox. No intervino la presidencia y el poder presidencial en este sentido. En algún proceso En algún electoral. proceso, en el 2006, para ser específico. Mira, más que tener un dato duro que diga que Sí, efectivamente... que al final de cuentas son elucubraciones. Lo que a mí sí me queda claro, por ejemplo, en esa elección es de que Fox siempre se manifestó a favor de que ganara el PAN, ¿eh? Ujú. Fox abiertamente fue cuestionado porque Fox dijo que había que dar continuidad y que había que dar muchas cosas, cosa que no hizo Felipe en esta elección. Ujú. Entonces, te digo, nos topamos contra un PRI que va a ejercer el poder municipal, estatal. El gobernador Duarte es un operador político tremendo y que no tiene reparo y que no se va a frenar ante nada. Y ahora van a tener también al gobierno federal. Entonces el reto todavía es más complicado, pero mira, contra ese reto en los 80s, en los 90s y en el 2000, el PAN pudo salir adelante con candidaturas fuertes, con candidaturas de consenso y sobre todo con una imagen positiva ante la ciudadanía, que es también parte de lo que tenemos que recuperar. Bueno, Miguel, vamos un corte y seguimos charlando de esto y varios temas. Regresamos en la charla con nuestro amigo Miguel Latorre. Les manda a felicitar el regidor Heredia. Saludos para Lalo, un buen amigo, buen compañero y sobre todo un regidor que ha abordado temas importantes ahí en el Cabildo como el de la basura. Ujú. Yo te quiero preguntar el caso Fox. ¿Tú como panista estás a favor de que se le expulse o no? Mira, yo estoy convencido que Fox tiene que salir del partido. Ujú. Más allá de hacer el análisis de por qué lo hizo, qué fue lo que lo orilló, si se volvió loco o no. Yo creo que Fox es un liderazgo o era un liderazgo importante en el partido, pero en el momento que un militante, no nada más del PAN, de cualquier partido, públicamente hace extensivas sus felicitaciones o su apoyo hacia un candidato de otro partido, pues automáticamente ya no Y puede luego ser ve el parte de peso la del institución. militante, pues. Claro, fue el primer presidente de la República Panista, un liderazgo muy querido por el panismo, y en el momento en que él decide hacer público su apoyo a Peña Nieto, pues en ese momento yo considero que él mismo dio por cerrado su capítulo como militante del PAN. Y no lo hizo por inocente, ¿estarás de acuerdo? O sea, no, por supuesto que sabía no. que iba a generar Claro, ruido y iba a claro generar que sí, movimientos. o sea, es algo que no es válido. Porque si no te gusta la candidatura o el gobierno de Calderón, se valía el silencio, como Claro, han hecho otros expresidentes del PRI, claro. calladito y ya. Claro, mira, una cosa es que puedas tener tus diferencias con el presidente que llegó a ocupar la silla que tú tuviste. Una cosa es que a lo mejor y no estés de acuerdo en algunos posicionamientos del partido, pero otra cosa es públicamente traicionar o darle la vuelta a un partido que te cobijó, que te hizo diputado federal, que te hizo gobernador y que te hizo presidente de la República. Para mí fue una falta de respeto terrible hacia Josefina, porque Josefina es una mujer muy valiente que luchó primero por sacar la candidatura adentro, luego se topó ante una adversidad terrible y que todavía salga Vicente Fox a decir de esa sarta de tonterías. Yo creo que más que una falta de respeto para el panismo, yo creo que fue también una cobardía hacia Josefina, porque Josefina fue secretaria con él, porque Josefina estuvo luchando junto con él por implementar políticas públicas importantes para México, porque si alguien sabe de la entereza de Josefina, porque tan la sabe que la invitó como colaboradora, es Fox. Por eso no es de ninguna forma ni justificable ni aceptable la conducta de él. Yo estoy convencido que ese tipo de conductas deberían traer como consecuencia la expulsión del partido inmediata. Si una persona públicamente, y sobre todo del peso de un expresidente, se manifiesta a favor de un partido distinto al que milita, pues automáticamente tiene que salir. Para mí Fox, él mismo, ya ni siquiera se considera panista. Entonces ya lo que sigue del trámite, si la comisión de orden, si la sanción o no, para mí es mero trámite. Fox dejó de ser panista en el momento que apoyó públicamente la campaña de Peña Nieto. Difícil, ¿no? Para un partido político cuando tiene que expulsar
a un militante que representa tanto, pero más difícil que se quedara adentro. Claro, pero mira, son de las decisiones importantes que marcan la pauta en la vida de una institución. Vicente, a ver, yo les decía a algunos compañeros del partido que me decían, no, pues igual y no es tan importante, ya la gente sabe que a lo mejor que a lo mejor está medio loco, ¿no? Les decía yo, a ver, qué hubiera pasado? Por ejemplo, en la campaña del 2000, con la efervescencia y con todo aquel ánimo que había hacia la candidatura de Fox, que hubiera salido Miguel de la Madrid o que hubiera salido López Portillo, Sí, claro, o Carlos Salinas a decir, hay que votar por Vicente Fox, porque es la opción viable, porque y a lo es el mejor que a va a Salinas era el ganar, que le ¿no? agradaba más, pero no lo dijo. O sea, ¿qué hubiera pasado en el PRI si un expresidente hubiera salido a manifestar su apoyo público y hubiera pedido el voto para Fox? Ujú. Hubiera sido un cisma. Sí, claro. O sea, hubiera simbrado profundamente a un PRI que en el 2000 venía roto. Ujú. Entonces, o sea, desde luego que fue un factor que nos impactó tremendamente. Yo en campaña yo lo acepté, porque luego también hay veces que no, pues estamos en campaña, ¿para qué magnificamos? O sea, desde luego que era un golpe muy fuerte hacia el panismo y hacia Josefina. O sea, sí es difícil decir que el primer presidente panista en la historia de México Quería el regreso del PRI. ya dejó de ser panista, pero yo creo que en el PAN, precisamente entre muchos factores que han hecho que el partido se hayan desgastado tanto, es precisamente el tolerar actitudes como esta, el tolerar conductas que no son apropiadas y que en un pasado no lo hubiéramos tolerado. Esta pregunta quizá es motivo de desvelo del panismo. ¿Cómo debe elegir el PAN las candidaturas en Chihuahua el año que entra? Mira, yo estoy seguro, y de hecho en eso estamos trabajando, Ujú, en que el panismo es el que le tiene que decir a su dirigencia ujú. cómo quiere elegir al candidato. Sí. El primer esfuerzo que se tiene que hacer, y que yo mismo estoy encabezando estos esfuerzos con muchos panistas, es, primeramente vamos poniéndonos de acuerdo, Ujú, vamos generando un consenso. ¿Qué perfil queremos para la candidatura a alcalde y qué perfil queremos para los distritos? ujú. Ver si de acuerdo a ese perfil, pero un perfil que elaboremos todos los panistas, ¿eh? Desde el panista común hasta el panista que a lo mejor es parte importante de algún grupo interno, Ujú. y decir, bueno, ese perfil que queremos, ¿lo tenemos Ujú. ahorita en casa? Sí, señor, sí lo tenemos. Ok. Entonces, si ya lo tenemos o ya los tenemos, y Ujú. nos queda claro que con ellos podemos tener éxito el próximo año, Ujú. y estamos todos en una misma sintonía, entonces podemos pedirle al Comité Ejecutivo Nacional, en Sí. este caso a la Un Comisión Nacional procedimiento. Electoral, que es quien elabora las convocatorias, decirle, oye, queremos que se haga una gran asamblea en donde queremos ratificar a tal compañero o a tal compañera como nuestro candidato. Porque mira, yo estoy convencido, Y si no se da ese escenario. si no se da ese escenario, volveremos al escenario tradicional del partido, en donde puede haber Convención. una elección interna, en donde participemos los miembros activos, o se puede dar la variable de que puedan votar activos y adherentes, Que ya vemos los costos, ¿no? o se puede dar la variable incluso si Ujú. con un análisis de los de las circunstancias que rodean el proceso electoral, se puede dar la variable que pueda ser abierto a la ciudadanía. Pero más allá del método de Ujú. selección, porque también tenemos que estar convencidos en el PAN que la gente no cuestiona o no sanciona el método de selección interno que tenga cada partido, ¿No? porque digo, el PRI siempre los pone por decisión de una sola persona, y sin embargo eso no quiere decir que les vaya a ir bien o mal. El el que la ciudad, o más bien dicho, lo que la ciudadanía quiere ver es un partido que salga una sola voz, independientemente del método Ujú. interno. Si nuestro método interno es por asamblea y votamos los activos, pero asumimos los costos que tiene ganar y perder, yo estoy seguro que la gente afuera nos va a ver bien. Si salimos peleados, sea el método que sea, la gente nos va a volver Que a fue ver el mal. problema en la candidatura al Senado, ¿no? Primero un método demasiado cerrado, Así es. casi el dedazo que tanto se Sí, critica, era por designación. y luego el otro extremo, Así es. sin la capacidad operativa de arropar un proceso de Así ese es. tamaño, ¿no? Y lo que no les ha quedado claro es precisamente eso, que a la gente no le interesa cuál sea el método de selección que cada partido aplique. Lo que a la gente le interesa es ya en el momento que los candidatos salen a la calle es
cuál le genera certidumbre y cuál no. Oye, a mis comerciantes les interesa salir al aire. Claro. Oye, Miguel, pues Miguel Latorre está con nosotros charlando, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Pues mira que escenarios bastante interesantes. Así es. Con cada método. Cada método, comentado fuera del aire, tiene pros y y contras. Pero te digo, al ciudadano no le interesa Sí, claro. cuál es el método por el que cada partido elige a sus candidatos. El ciudadano va a arropar y va a votar por un candidato que le genere simpatía, confianza, certeza, o porque en los cargos anteriores haya tenido resultados. O porque le cae bien o por La lo que... gente no va a decir, voy a votar por el PAN porque Su hizo un proceso método interno, abierto. sí. O no dicen, voy a votar por el PRI porque su método fue así. O voy a dejar de votar por el PRI porque en el PRI hubo dedazo. O sea, la gente, afortunado o desafortunadamente, no lo evalúa así. El problema en el PAN no ha estado en el método de selección, ha estado en que los ánimos se caldean, en que mira, no siempre el que gana sabe ganar y el que pierde sabe perder. A veces los aspirantes tienen una madurez muy buena, pero a lo mejor sus seguidores no, y no se calman las ansias también de los seguidores. Entonces, más allá del método que pueda tener el PAN, lo importante es que la gente nos vea que salimos a una sola voz, que salimos unidos, que nuestro candidato va arropado, no que nuestro candidato va cuestionado por un sector del PAN. Oye, pues ¿cómo voy a votar por el del PAN si hay una parte del PAN que dice que es corrupto? Entonces, ¿cómo voto por él? O sea, no podemos volver a generar ese ambiente, porque entonces nos va a volver a pasar lo mismo. Si aquí en Chihuahua capital, y yo creo que en todo el país, el PAN sigue aplicando las mismas prácticas y sigue aplicando los mismos métodos, los resultados, lo más probable es que sigan siendo los mismos. Si no aplicamos medidas extraordinarias... Y la militancia asume actitudes extraordinarias. Así es. Mira, la gran mayoría de la militancia aquí en Chihuahua, cuando menos con los que yo he tenido la oportunidad de conversar a raíz de, o más bien dicho, después de que pasó el 1 de julio, estamos convencidos que se tienen que reunir varios requisitos o varias circunstancias en las candidaturas del próximo año. Una, la más importante, antes que ponerle nombre o antes que decir este es el bueno por esto, la primera es poder generar un consenso, que nuestro candidato o candidata alcalde y nuestros candidatos o candidatas a las diputaciones no polaricen, salgan por consenso, que salgan primero arropados por el panismo. Después, ahora sí pensar en los perfiles. Decir, oye, ¿cuál es el perfil adecuado del panismo para el distrito 11, para el distrito 16, para el 17? ¿Cuál debe traer botas, cuál debe traer tenis? Exactamente. En términos. Oye, es que tú eres un excelente candidato, pero a lo mejor y no eres el candidato idóneo para la sindicatura, a lo mejor eres el candidato ideal para la diputación del distrito 11, porque has hecho labor por esto y por otro. O sea, generar ese consenso que nos permita después, como te lo digo, ver los perfiles adecuados. ¿Tú ves esa madurez? Después ya mira, en la gran mayoría del panismo sí lo veo, porque desafortunadamente para el partido, los pleitos están entre unos cuantos, entre el llamado círculo rojo. Sí. O sea, los que andamos de lleno en esto, que andamos de argüenderos y que y que queremos ser y que queremos participar, somos unos cuantos, eso es en todos los partidos. Sí. Hay un círculo muy pequeño. Nuestra militancia se compone de miles de miembros, que la mayoría son gente que ni está involucrada en las grillas internas, que es gente sana y que cree en su partido, y yo creo que sí tenemos la posibilidad de generar ese consenso. Ojalá que todos los liderazgos visibles del partido compartan la visión que el partido tiene para poder sentar a la mesa todas esas opiniones, todos esos puntos de vista y poder generar un consenso. Ahora, ¿cuál es el reto importante para el PAN el próximo año? Yo te lo digo abiertamente: recuperar la presidencia municipal de Chihuahua. Ese es el reto importante, eso es en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que generar un consenso importante de aquí a diciembre, porque tenemos que tener a nuestros candidatos a más tardar en enero. Presentarle candidaturas correctas, viables a la ciudadanía, para poder estar en posibilidad de ganar las elecciones el próximo año. ¿A ti te interesaría aspirar a algo el año que entra? Fíjate que no, yo te lo digo así abiertamente y se lo he dicho a varios panistas,
muchos que de buena fe y por a lo mejor por una afinidad, o muchos que de corazón me lo dicen, que me han comentado, que me han pedido o que me han sugerido que participe el año que entra. Mi compromiso con el partido y con los panistas es ser dirigente los 3 años. Y ese compromiso yo lo voy a cumplir. No te va a ganar la fiebre. No, claro que no, porque si yo no empiezo por cumplir, entonces yo ya no puedo generar nada. Si yo no empiezo por anteponer mis intereses a los del partido, desde luego que no puedo generar un consenso. O sea, yo no puedo hacer una mesa de consenso, hacer un diálogo Y querer al mismo tiempo. en donde yo mismo quiero hacer algo. Pues no, eso no va a generar certeza, eso no va a generar confianza. En el póker, el cupier o tallador, ese nomás reparte barajas. El primero que se tiene que hacer un lado soy yo. Y a mí me queda claro, cuando yo fui candidato a la dirigencia, había gente que me lo comentaba, compañeros del partido: oye, es que no te avientes por la dirigencia porque queremos que seas candidato en el 2013, o mira que tú siempre has aspirado a esto, mira, nos gustaría impulsarte para esto. No, les digo, es que ningún interés personal, ni ningún proyecto personal está por encima del partido. ¿De qué me sirve? Y fue lo que le dije a varios compañeros, ¿de qué me sirve querer ser candidato a diputado o a lo que sea con un partido que no gana? Primero tengo que abonar a que el partido vuelva a ganar. Ya cuando el partido empiece a ganar otra vez posiciones, entonces podré pensar. Ya como quiera te Pero por lo pronto, ¿de qué me sirve aspirar a ser candidato de un partido y casarme con esa idea y meterme de lleno en ese proyecto si nuestro partido no gana? Yo primero tengo que hacer un partido que recupere esa confianza. Y si yo le estoy pidiendo generosidad a los panistas, el primero que la tiene que dar soy yo. Por eso yo me doy por descartado totalmente. O sea, mi misión ahorita en el partido es ser dirigente los 3 años y es recuperar la credibilidad y confianza y votos de la ciudadanía. Por eso yo me doy por descartado totalmente. Camino al 2013, ¿cuál es el cronograma o el ABC en cuanto a tiempos que tiene el partido? Mira, ahorita en lo que nosotros estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar un solo día desde el 1 de julio. Primero, apuntalar. Ni cuando juega el Atlante. Pues es que juega los domingos en la tarde, o sea que ahí sí, o si juega el viernes, pues en la oficina. Sí, claro. Mira, primero tenemos que apuntalar y fortalecer la estructura que ya tenemos. Sí. Nosotros tenemos un ejército ciudadano y de panistas de más de 2,000 integrantes que nos apoyó en esta última elección y lo tenemos que fortalecer. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con actividades, dándole continuidad, atendiéndolos de manera permanente. Tenemos proyectado nuestro festejo y nuestros festejos y agradecimiento a la gente que nos apoyó. Tenemos que apuntalar esa estructura electoral que tenemos. Ahorita iniciamos un trabajo muy interesante aquí en la capital. Hicimos mesas de trabajo en donde está involucrado el panismo. Desde el panismo, que a lo mejor está identificado con una corriente, hasta el panista común. Ya que se sienten juntos y hicimos 4 mesas de trabajo en 4 importantes temas de cara al próximo año. Estamos trabajando, ya vamos por algunas conclusiones. Ahorita el partido, te puedo decir que está lleno de compañeros trabajando permanentemente en diferentes temas. Nuestro sector juvenil, nuestro sector femenil. Y a la par, lo que un servidor como dirigente está haciendo en conjunto con muchos panistas es, entre esas mesas de trabajo que se hicieron, hay una mesa muy importante que es la de la unidad, que es en donde precisamente queremos construir ese gran consenso de aquí a finales de este año. Esos son los tiempos fatales que tenemos. De aquí a finales de este año tenemos que construir ese consenso. Ya en enero empezamos con la selección de nuestros candidatos, darnos ese tiempo de la precampaña para proyectarnos hacia la ciudadanía y por allá de febrero o marzo tener perfectamente aceitada la maquinaria electoral y territorial, que también es algo en lo que estamos trabajando, para poder iniciar la campaña en el mes de mayo con un ejército perfectamente preparado y capacitado. Perdón, ese es otro tema importante. Vamos a iniciar con un programa de capacitación muy importante para futuros servidores públicos. Vamos a tener por segundo año consecutivo una escuelita de mujeres líderes en donde vienen expositores de talla nacional e internacional y vamos a seguir capacitando a nuestra militancia para los retos que se vienen.
Si el año que entra recuperamos la presidencia municipal, yo quiero a la militancia bien preparada, bien, pero bien mentalizada en que el reto es importante y que si recuperamos posiciones es para mantenerlas y para eso se requiere mucho trabajo y mucha capacidad. Miguel, ¿qué porcentaje de cobertura tuvo el PAN en la elección en el En municipio? cuanto a las casillas. A las casillas. Mira, nosotros registramos 2 representantes del partido por cada casilla. Ujú, Nosotros cubrimos con representantes el 100% de las casillas. ujú, Sin embargo, el día de la elección siempre hay inconvenientes. El problema que nosotros tenemos, que a la vez yo lo veo como una fortaleza, es que nuestro ejército es voluntario. ujú, Nosotros no le pagamos a la gente para que vaya a una casilla. ujú, Podemos ser solidarios con algún compañero porque ese día tuvo que dejar su trabajo por ir a la casilla y por otras circunstancias. ujú. Pero el PAN es el único o de los únicos partidos que no le paga a sus representantes de casilla. Ujú. Entonces, eso implica un reto, el que la gente que va lo hace de convicción y de corazón y de buena fe. Entonces, siempre, pues al fin y al cabo somos humanos, nunca falta que el día de la elección se te caiga algunos representantes por diferentes circunstancias. Por ejemplo, a nosotros se nos quedaron vacías en esta Ujú. última elección alrededor de entre 80 y 90 casillas, con casos pues, muy entendibles. Por ejemplo, tuvimos un representante de casilla que el día de la elección no pudo ir porque tuvo un problema legal y pues Ujú. estaban detenidos. Averiguando, sí. Tenemos casos de gente que el día de la elección estaba internada en el hospital. Sí, o la mamá, o el papá, bueno. Sí. Y claro, también tenemos casos, uno que otro que le valió, ¿verdad? Que el Agarró mero las día- copas El antes. mero día dijo, ¿saben qué? Pues me da flojera y no voy. Pero, te digo, la dificultad que nosotros tenemos, tuvimos muy buena cobertura, porque Ujú. sin tener un aparato importante atrás del partido, pudimos lograr la cobertura prácticamente total. Te digo, pero a mí algo que me llena de mucho orgullo es que nuestro ejército es un ejército voluntario. Porque mira, aún pagándoles, nadie te garantiza que vayan, Ujú. aún pagándoles. Agarra los Entonces, tragos una noche yo antes. prefiero a mi gente voluntaria de corazón que a una gente pagada. Digo, aparte que no tenemos los recursos para pagarles, ¿verdad? También eso tengo que reconocerlo. Sin embargo, nuestra cobertura aquí en la capital fue muy buena. No fue un factor las pocas casillas que Ujú. ese día se nos quedaron tiradas, porque mira, nosotros comprobamos que el trabajo previo que hicimos en cuanto a capacitación y que el trabajo de nuestros representantes fue bueno, porque nosotros prácticamente volvimos a contar todos los votos. Ujú. En el sexto y en el octavo se abrieron un gran número de paquetes electorales en donde constatamos que los votos fueron bien contados y que nuestros representantes hicieron bien su labor. Y por ejemplo, en el caso del distrito sexto, en la elección a diputado federal, nosotros contamos voto por voto todas las casillas el sexto. Ujú. Y ahí yo pude personalmente corroborar, porque yo estuve en el conteo, yo pude corroborar que el trabajo de nuestros representantes fue un trabajo bien hecho. Entonces, por eso te digo que uno de los principales retos que ya estamos trabajando es mantener esa estructura, porque en menos de un año les vamos a pedir otra vez el favor y yo los quiero todavía más comprometidos y más capacitados que en este año. Miguel Latorre, pues muchas gracias. Ya sabes que aquí es un espacio abierto cuando gustes venir. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación.